Atrevámonos, atrevámonos a asumir nuestra responsabilidad como custodios naturales del reino animal. Si hay un indicador elocuente de la distorsión en el desarrollo de nuestras identidades individual y colectiva y sus conciencias de la especie humana presente en la Tierra, dejando de lado las conflictivas relaciones e interacciones entre nosotros, los seres humanos, es nuestra actitud racional desordenada y prácticas culturales contradictorias frente al reino de vida animal. Hay una razón por la que nuestra actitud frente al reino de vida animal es sumamente significativa para exponer la distorsión de nuestro desarrollo como especie, más que lo que pueden expresar nuestras relaciones e interacciones entre nosotros mismos, los seres humanos. Es que la especie humana, la inmensa mayoría individualmente y toda como colectividad, falla miserablemente en su función natural como custodia y como compañera de la manifestación de vida presente en el planeta. La función natural de la especie humana como custodia del reino animal es, valga la redundancia, inherente a su identidad consciente de sí misma, a su identidad frente al proceso existencial del que es parte inseparable y a su capacidad racional con poder de creación con la que puede entender la relación energética y funcional íntima entre todas las manifestaciones de vida y la estructura de conciencia universal o Dios. A esta función natural de la especie humana llegamos por todos los recursos de los que dispone el proceso ser humano, por su interacción consciente con el proceso existencial del que proviene y es parte inseparable, o con Dios, a través de la mente universal, por su capacidad racional frente a sus experiencias y por reconocimiento de las guías absolutas del proceso existencial consciente de sí mismo o guías de Dios. Sí, así es. La especie humana presente en la Tierra falla miserablemente en su función natural. Fallan miserablemente muchos que guían sus desarrollos de identidad y conciencia y de experiencias de vida por la disciplina racional de teología, otros que se guían por la disciplina racional de ciencia y aquellos que ignoran sus sentimientos primordiales, que son la guía absoluta para el desarrollo de las estructuras de identidades conscientes de sí mismas de los individuos del proceso ser humano. Veamos rápidamente algunos aspectos de los tres grupos de seres humanos antes mencionados que fallan en nuestras responsabilidades naturales frente al reino animal. Estos aspectos pueden revisarse en el material de referencia suministrado al final. Caso 1. Los que creen en Dios conforme al Antiguo Testamento, particularmente el libro Génesis, que se refiere a Dios como creador absoluto de todo lo que es, todo lo que existe y todo lo que experimentamos, reinterpretan muy convenientemente que Dios le ha dado dominio al hombre sobre el reino animal y que eso le da derecho al hombre, al ser humano, a hacer lo que hasta ahora hace con las especies animales. Tener dominio el ser humano por sobre los animales es destacar la capacidad de la especie humana de desarrollar conciencia de sí mismo y del proceso existencial del que proviene y es parte inseparable. No es darle dominio para abusar de los animales, ni para comerlos, pues hay dos versículos particulares y muy específicos del libro de Génesis que los creyentes del Antiguo Testamento prefieren rechazar o reinterpretarlo ignorando los indicadores fundamentales para interpretar o traducir adecuadamente las manifestaciones de Dios o de la conciencia universal. Esos versículos en Génesis, conforme a The New International Version, son los siguientes. Versículo 26. Luego Dios dijo: hagamos a la humanidad a nuestra imagen y semejanza, de manera que ella domine sobre los peces en el mar y los pájaros en el cielo, sobre el ganado y los animales salvajes y sobre todas las criaturas que se mueven sobre la tierra. Versículo 29. Luego Dios dijo: les doy a ustedes, los seres humanos, todas las plantas con semillas que tengan lugar sobre la faz de la tierra toda,
y les doy, cada árbol que tengan frutos con semillas en ellos. Esto será vuestro alimento. Ahora bien, si Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, dominar a los animales significa, bajo tal imagen y semejanza del ser humano con Dios, que el ser humano es custodio, protector del reino animal, mientras disfruta de su compañía, tal como Dios actúa con la especie humana, que es lo que incluye eso de a imagen y semejanza de Dios, además de la capacidad racional con poder de creación de la estructura de identidad consciente de sí misma que extiende a los individuos del proceso ser humano. Y obviamente, una vez consciente el ser humano de Dios como conciencia universal del proceso existencial, no puede ignorar la responsabilidad natural como custodio del reino animal, mucho menos se espera que torture animales en experiencias médicas, los encierre para su diversión o ignore sus derechos a vivir en sus ambientes naturales junto a sus pares, derechos de los que dependen sus desarrollos en armonía con el proceso origen o Dios. Y mucho menos aún están para ser sacrificados como alimento, pues Dios ha sido claro en el versículo 29. Pero los arrogantes que se erigen a sí mismos como los representantes de Dios han reinterpretado y distorsionado las orientaciones primordiales de Dios, de la conciencia universal. Esta exposición será aceptada o no conforme a la evolución de conciencia del que la revise. Sin embargo, hay algo que nos orienta primero y confirma luego al interpretar correctamente las orientaciones de Dios, de la conciencia universal que recibimos todos a través de nuestra mente y desde la mente universal. Lo mencionaremos en el caso 3. Caso 2. Los que se rigen por la ciencia saben que los animales experimentan emociones como los seres humanos, aunque no la diversidad de la de estos. Las emociones son estados temporales. Las emociones son fenómenos de resonancia de la estructura de identidad del animal, ya sea humano o no humano. Las emociones son fenómenos que se generan con respecto a la referencia primordial absoluta de desarrollo de todas las formas de vida. La referencia absoluta frente a la que se desarrolla la emoción es el estado primordial de sentirse bien. El estado primordial de sentirse bien, estado inherente a la forma de vida, es un estado que no requiere de ningún proceso racional consciente para reconocerlo. Ver la referencia 1. El estado de sentirse bien se reconoce a través de la experiencia de ser sacado de ese estado, experiencia que se describe como sufrimiento en algún grado. La ciencia tiene toda la información para llegar a la estructura energética y funcional de la conciencia universal. La conciencia universal es el efecto que resulta de las interacciones y comparaciones que tienen lugar en el proceso existencial. Es el efecto por el que el proceso existencial se reconoce y entiende a sí mismo. La estructura de interacciones y comparaciones tiene una componente inmutable que es la referencia del proceso de concientización. Es el estado primordial de sentirse bien. Una vez más, ver la referencia 1. De esa estructura de interacciones que establece y sustenta la conciencia universal o Dios, son partes inseparables todas las entidades de vida, vegetal y animal. Sí, todas, absolutamente todas, sin excepción. A la estructura energética y funcional de la conciencia universal llegamos a través de la unificación de ciencia y teología, que se alcanza a través de una consolidación de la información del proceso existencial en los dos dominios de realidad en que tiene lugar. De esta unificación es que tratan los libros de referencia mencionados al final. Caso 3. Los que no pueden guiarse por argumentos teológicos ni científicos tienen siempre en sí mismos la orientación de sus sentimientos, de los sentimientos primordiales, no las versiones culturales. Podemos no creer que los sentimientos provienen de Dios o del proceso existencial consciente de sí mismo,
y podemos no entender cómo funciona la relación entre los sentimientos humanos y los primordiales o los sentimientos del proceso existencial o Dios. Pero no podemos ignorar nuestros sentimientos primordiales cuando ellos afloran a nuestra estructura de identidad consciente, aunque sí podemos distorsionar su interpretación por los prejuicios culturales. Si sentimos amor por un perro, entonces una distorsión de la estructura de identidad cultural, el no sentir, el no experimentar el mismo amor por un cabrito o por un cerdito al que luego se le mata para comerlo. Nadie, absolutamente nadie puede reinterpretar nuestros sentimientos primordiales por nosotros. Nosotros mismos, cada uno por sí mismo, debe reconocerlos y vivir por ellos, aunque sí es válido escuchar y seguir las orientaciones primordiales y no las versiones limitadas y hasta distorsionadas culturalmente. Ver referencias 2 y 3. Para quien está bien sacrificar, torturar, matar a un animal, lo hace simplemente por su falta de conciencia. Pero quien se aprovecha de esos hechos, siendo consciente de que el animal tiene un nivel de conciencia y que experimenta emociones de las que depende su experiencia de vida y evolución como parte de la conciencia universal, comete un serio error que tiene sus consecuencias naturales en su propia experiencia de vida y en el proceso de evolución del que es parte inescapable.